Hola, ¿qué tal? Pues bueno, te das cuenta, estás viendo el segundo capítulo donde te estamos hablando acerca de las auditorías remotas aquí en el curso de auditorías de sistemas de gestión. Pues bueno, seguimos con esta segunda parte donde nuestro amigo y colega Jaime Giovanni Cajas López de Colombia nos está hablando de este importante tema, una opción más para hacer ejercicios de auditoría remota. Pues bueno, adelante Gio. Adelante Gio. Bueno, finalmente, para continuar con nuestro tema de auditorías remotas, vamos a ver dentro de las buenas prácticas el tema de la gestión de controles. Nosotros hablábamos que aquí cobra más o mayor relevancia el tema de seguridad de la información. Entonces, desde este punto de vista, yo debo garantizar la seguridad tanto de los datos como el uso de canales seguros y copias de seguridad guardadas en sitios que protejan esa información. Sabemos del riesgo que corre en una organización de que la información caiga en manos de terceros que pueden hacer un mal uso de esa información. Y también en el tema de seguridad y muy relacionado ya con las personas, tenemos que hablar de los temas de confidencialidad. Cuando nosotros realizamos auditorías de tipo remoto, debemos primero que todo garantizar que hay un mutuo acuerdo entre el auditado y el auditor para la realización de esas auditorías. Mucho más si nosotros vamos a hacer grabaciones de esas auditorías. De nuevo, así como le expliqué en la primera sección, procuramos o recomendamos que las auditorías que se hagan de manera remota no se graben, ¿sí? Después esto, digamos que puede generar malos entendidos o inclusive garantizar que esa información no va a caer en manos de terceros es a veces muy complicada, ¿listo? Entonces, ojalá que esos temas de confidencialidad se hablen dentro de los temas de comunicación previamente con los auditados y todo este tema sea claro. En algunos casos, las organizaciones piden que se firmen acuerdos de confidencialidad. Y esto no solamente aplica para auditorías de tipo remoto, sino también muchas veces cuando contratamos auditores externos para nuestras organizaciones y vamos a hacer auditorías de tipo presencial, pues también buscamos que ese tema de confidencialidad esté avalado por algún tipo de contrato previamente establecido. Y pues acá son muchas las herramientas que los expertos en sistemas nos van a brindar para garantizar esos temas de seguridad y confidencialidad de las personas. Ahora bien, ¿qué son malas prácticas en el tema de auditorías de tipo remoto? Pues en primer lugar puede haber malas prácticas relacionadas con los temas de la planeación de la auditoría, ¿sí? Y es que fallamos a la hora de preparar o de gestionar toda esta serie de recursos, de competencias del personal y de estar preparados para realizar una auditoría de tipo remoto. Yo no puedo planificar de un día para otro una auditoría de tipo remoto. Tengo que hacerlo con tiempo, tengo que ojalá también, tanto yo como auditor, buscar dentro de mi planeación todo ese tema de recursos, de riesgos y de oportunidades y también desde el punto de vista de la organización, pues garantizar también los recursos, garantizar la información y la competencia de las diferentes personas que van a participar en este tipo de auditoría. También puede haber malas prácticas relacionadas con la ejecución de la auditoría, ¿sí? Y esas son fallas que tienen que ver más ya con el equipo auditor, con el líder auditor, que de pronto no tienen la experticia o el conocimiento para realizar este tipo de auditorías de una manera que se logren los objetivos. Y finalmente, sabemos que parte de la auditoría es el seguimiento que se le haga a la misma. Entonces, en los temas de seguimiento, también podemos encontrar fallas o malas prácticas que hacemos, ¿sí? Y aquí el enfoque es que básicamente esto es una auditoría como cualquier otra, es una herramienta que necesitamos evaluar y que necesitamos garantizar que constantemente se está mejorando. Yo no puedo llegar y decirle a un auditor que no puede hacer auditorías remotas dentro de mi organización si no tiene previamente una experticia, porque si no, ¿cuándo la va a adquirir? ¿Cierto? No siempre voy a tener la posibilidad de tener auditores externos para mi organización, porque eso depende pues mucho de los temas de recursos. Pero lo que yo sí puedo pedirle a mi auditor es que haya hecho una planificación lo mejor posible desde todo este tema de conocimiento que estamos gestionando a través de este curso. Y segundo, yo lo que debo hacer es una evaluación de esa actividad de auditoría y buscar esas oportunidades de mejora que me van a llevar a que cada vez yo haga auditorías remotas de mayor calidad, ¿sí? Y también voy a ayudar
a complementar la capacitación y la competencia de las personas que hacen parte de esas auditorías. Entonces, en el tema de planificación, ¿qué malas prácticas podemos ver ya puntualmente? En primer lugar, no podemos pensar que las auditorías remotas es la única forma que voy a escoger de auditoría o la única herramienta que voy a tener de auditoría en mi organización. Es fundamental que las auditorías remotas sean complementadas, o más bien la auditoría presencial sea complementada con auditorías remotas. Esto depende, pues obviamente, de cada tipo de organización, de sus productos y servicios, pero nunca debe ser la metodología única porque nunca va a entrar a reemplazar totalmente ese tema. Segundo, la falta de competencia, ya lo habíamos dicho, dentro de la planificación, dentro de los riesgos, y volvemos a insistirlo como una mala práctica. Llevar a una auditoría remota a personal que no ha sido previamente preparado, auditores que no conocen la norma. Ojo, no estamos hablando de que no tengan experiencia en el tema de auditoría remota, sino el conocimiento de normas. Ya habíamos dicho que es importante que el auditor sí tenga un buen conocimiento de norma, de los requisitos de norma, inclusive de la misma organización, para que haya un exitoso proceso de auditoría remota. Pueda que no sea el más experto en realizarlo remotamente, pero debe conocer la norma para garantizar que nosotros estamos alcanzando esos objetivos y que podemos mejorar posteriormente. Y es importante también que el auditor y el auditado conozcan las herramientas de comunicación. Muchas veces, y hoy en día con toda esta cantidad de cursos online y de reuniones online, a veces vemos que ni siquiera sabemos cómo colocar el video, cómo colocar el audio. Entonces fallamos en esos temas y eso nos va a quitar tiempo de auditoría. Y recordemos que siempre el mayor enemigo del auditor es el tiempo, porque siempre vamos a estar limitados por el tiempo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Planificación errada. Yo tengo que tener en cuenta que los tiempos cambian cuando yo planifico una auditoría de tipo presencial a una auditoría remota, ¿sí? Pueden ser mayores o menores los tiempos dependiendo de muchos factores, ¿cierto? Por ejemplo, seguramente yo cuando estoy presencialmente gasto menos tiempo, puedo dedicar menos tiempo a hacer el recorrido en la planta, pero si yo voy a hacer ese recorrido de tipo especial a través de un video, a través de un dron, pues seguramente me va a tardar más tiempo. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de planificar los tiempos y cómo nosotros distribuimos tanto al equipo auditor como a los procesos en ese plan de auditoría. También debo tener en cuenta que muchas veces las organizaciones todavía manejan mucha información documentada de manera análoga, o sea, de manera no digital, y eso también va a dificultar el poder revisar esa información. Entonces, previamente tengo que decirle al auditado, si tiene todo en papel, bueno, veamos a ver qué podemos digitalizar o veamos a ver cuál es el mecanismo que yo voy a utilizar para que el auditor remotamente pueda revisar esa información documentada. Entonces, eso siempre debe ser parte de la planificación y debe estar verificado por el auditor líder. Ausencia de evaluación de riesgos y oportunidades, pues esto sería una falla muy grande. Si nosotros no evaluamos los riesgos y oportunidades, vamos a correr un grave, digamos, riesgo, valga la redundancia, de fallar a la hora de ejecutar las auditorías remotas, ¿sí? Entonces, siempre debo hacer este proceso de evaluación de riesgos y oportunidades previo a la realización de la auditoría y de nuevo, insisto, establecer las acciones frente a esos riesgos y oportunidades. Y finalmente, pues también se considera malas prácticas temas que afecten la seguridad de los procesos, no contar con los controles adecuados, grabar sin las autorizaciones de los terceros, bien sea video, bien sea audio, o no contar con ese consentimiento previo tanto de la organización como del auditor. Hay otras malas prácticas que podemos tener ya durante la ejecución de la auditoría. En primer lugar, y por parte del auditor, que haya una baja exigencia. La auditoría remota no se puede volver una auditoría más laxa. Tiene que ser tanto o inclusive más exigente que una auditoría presencial, especialmente por el riesgo que veíamos nosotros previamente de fraude. Entonces, como hay mayores posibilidades de fraude, yo tengo que ser mucho más exigente. Yo no aquí no puedo dar tanto tiempo
al auditado a que me consiga, porque se supone que esto ya ha sido previamente hablado, entonces la información debe estar disponible en un tiempo relativamente corto y yo debo poder ver pues a mis auditados, a qué están haciendo en la medida de las posibilidades y debo realizar, ojalá, como bien lo decía la buena práctica, en tiempo real esas auditorías. Yo no puedo cambiar los requerimientos de presencial a auditorías remotas, sino debo ser más exigente, ojalá. No hacer pruebas previas en el tema de tecnología. Independiente de que las personas tengan la competencia y yo ya tenga los recursos, antes de iniciar la auditoría yo debo hacer pruebas de que esté funcionando correctamente. Actualmente el uso de Internet ha aumentado muchísimo y las capacidades de las conexiones han venido disminuyendo. Entonces yo debo asegurarme que en el día y a la hora que voy a realizar la auditoría, yo pueda hacer una prueba previa y todos nos estemos comunicando, todos nos estemos oyendo, o de lo contrario, voy a atrasar la actividad de auditoría o voy a tener que aplazarla por el tema de mala comunicación o gestión inadecuada de mis equipos. También debo garantizar, obviamente, que tengo fluido eléctrico, porque pues casi todo esto funciona con temas de fluido eléctrico. Falta de soporte técnico, pues va muy relacionado con lo anterior y es que a pesar de que yo haga pruebas previas, pues se pueden presentar sin número de eventos de comunicación o como dispositivos o fallas de mis dispositivos que me obliguen a parar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que debemos tener es que alguien de soporte técnico de nuestras empresas, de sistemas, de informática, debe estar ahí presto a atendernos esa falla y en la medida de las posibilidades resolverla en el menor tiempo posible. Entonces, para eso, desde la planificación necesitamos asegurar que contamos con ese recurso, bien sea interno o bien sea externo. El uso de traductores es una mala práctica a la hora de hacer auditorías remotas. ¿Por qué? Porque de hecho, el solo hecho de utilizar un traductor, pues significa que corremos un riesgo en la interpretación que haga el traductor de lo que nosotros estamos pidiendo. Generalmente los traductores conocen mucho el idioma, pero no así de actividades de auditoría ni tampoco de los procesos de la organización. Entonces, cuando utilizamos traductores de manera presencial, tenemos algunos riesgos, pero esos riesgos se aumentan muchísimo cuando lo hacemos de manera remota, porque además de eso, la comunicación, hay un elemento que sería el traductor entre el auditado y el auditor y fallas en la comunicación que no entendí bien, van a hacer el proceso de auditoría muy, digamos, ineficaz y eso no va a ser bueno. Entonces, en la medida de las posibilidades, no se recomienda el uso de traductores para este tipo de auditorías. Y la última, pues tiene que ver con la madurez de los sistemas de gestión. ¿Y eso por qué? Porque lo mejor es que las primeras auditorías que haga un sistema de gestión que apenas se está implementando en una organización, pues se haga de manera presencial, porque necesitamos, finalmente la actividad de auditoría es una actividad donde yo necesito sacar todo lo malo y todas esas oportunidades de mejora que tiene mi organización. ¿Qué mejor que una herramienta de traer a personas expertas, a personas que han sido capacitadas, ya sea dentro o fuera de mi organización, y tienen un conocimiento importante de la norma para que encuentre todas esas oportunidades de mejora en mi sistema de gestión? Pero cuando yo hago auditorías remotas a sistemas de gestión inmaduros, corro el riesgo de que yo no pueda ver todas esas oportunidades de mejora, porque de todas formas ya lo sabemos, tenemos algunas restricciones en cuanto a lo que podemos observar, en cuanto a la posibilidad de hacer auditoría de tipo transversal. Entonces, la idea es que estas auditorías se practiquen en sistemas que ya han evolucionado y ya tienen alguna experiencia previamente con la ejecución de auditorías de tipo presencial. Y en el tema de seguimiento, finalmente para terminar, pues tenemos dos aspectos que son importantes de tener en cuenta. El primero de ellos es que sí o sí necesitamos evaluar las actividades de auditoría, saber cómo nos fue, cómo se sintieron los auditores, si vale la pena, cuáles fueron los problemas que se encontraron o cuáles oportunidades pueden surgir de estas actividades de auditoría, oportunidades adicionales a las que ya hubiéramos podido encontrar en nuestra planificación previa. Entonces, por el hecho de ser auditorías remotas, igual las tenemos que evaluar, no podemos evitar esa actividad de evaluación y de retroalimentación. La evaluación no se queda únicamente en saber si el auditor sacó 5 o sacó 3, sino va más allá y es hablar con el auditor, con el equipo auditor y buscar cómo vamos a mejorar para la siguiente actividad remota. Y no tomar acciones frente a la retroalimentación que nosotros tengamos.
Pues básicamente podemos mejorar procedimientos, formatos, instructivos, la misma programación de la auditoría, la misma planificación de la auditoría. Todo esto lo podemos mejorar solo y si nosotros hacemos una buena evaluación de la actividad de auditoría. Finalmente, lo que busca un sistema de gestión de calidad es mejora continua, es satisfacción del cliente. Y esto lo podemos lograr bien sea con auditorías de tipo presencial o auditorías remotas, siempre y cuando sigamos estas pautas y muchas otras, porque aquí la invitación es a que de esto hay mucha información, estamos evolucionando constantemente, entonces la invitación es a que ustedes sigan aprendiendo y trabajando no solamente con este curso, sino con muchos más que seguramente van a venir más adelante. Y eso es lo que tenía en el día de hoy para ustedes. Muchas gracias por seguirnos y los invito a continuar con las otras presentaciones. Listo, Edgar.